Buenas noches, hermanos. Saludos en la gracia y en la paz del Señor Jesucristo. Estamos nuevamente siguiendo el estudio de nuestras raíces. Vamos a estar estudiando acerca de la predestinación y la elección eterna de Dios. Eso corresponde al artículo 11 de la fórmula de concordia. Iniciamos con oración. Padre bondadoso, te agradecemos por el estudio de tu palabra y el perdón de los pecados que nos das por los méritos de Jesús nuestro Señor y Salvador. Pedimos en esta noche que nos des el entendimiento, la sabiduría y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestro maestro. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hay una pregunta con la cual vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Por qué algunos, al extendérseles la gracia de Dios, responden en fe, mientras otros la rechazan en incredulidad? Bueno, ese va a ser el tema que vamos a estar abordando en esta noche. Primero vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 3. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho renacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibiéramos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra, el día de Jesucristo se revelará. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegrarán con gozo inefable y glorioso, porque está alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y en qué momento se refería el Espíritu de Cristo que está en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que ustedes ahora anuncian, aquello que les ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Hermosa lectura, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y en esta lectura vemos un gran consuelo, como sin duda lo es la doctrina de la elección eterna de Dios, o también conocida como la predestinación. Y recuerden que tenemos en mente una pregunta, y es: ¿por qué algunos, cuando se les extiende la gracia de Dios, responden en fe y otros la rechazan? Esa va a ser la pregunta que va a estar como transversalmente a lo largo de la clase de esta noche. Bueno, primero
vamos a considerar los propósitos sagrados de Dios, que no los podemos evaluar desde nuestra razón, porque vamos a entrar en dos extremos que vale la pena mencionar en este momento. Recordamos en una de las clases, cuando hablamos del libre albedrío, hablamos acerca del sinergismo. El sinergismo es una falsa doctrina que dice que el ser humano aporta algo a su salvación. Es decir, que Dios ha obrado la salvación en Cristo, pero que el ser humano por sí mismo aporta algo, contribuye en algo para su salvación. Y ya sabemos que el doctor Lutero, en su escrito llamado el De Servo Arbitrio, ¿cierto?, acerca del libre albedrío, escrito en 1525, ya había dejado claro esa controversia, diciendo que el ser humano por naturaleza está completamente corrompido y es incapaz, aún en lo más mínimo, de mejorar su relación con Dios. Es decir, en el ser humano no hay nada bueno que pueda cooperar para su salvación. A esto le llamamos el sinergismo, cuando se pretende entonces cooperar en la salvación. Sabemos que Dios en la salvación, y por eso decimos y creemos en la sola gracia, que es únicamente Dios en su gracia que nos lleva a la fe, para que nosotros recibamos los propósitos divinos que Dios ha preparado desde la eternidad. Es decir, allí vemos la soberanía de Dios en la obra salvadora, no la obra del hombre, no los méritos humanos, porque eso sería el sinergismo, ¿cierto? Este es como un extremo del cual nosotros pues no podemos tomar, porque caeríamos en un grave error. Pero hay otro extremo, y es el calvinismo. El calvinismo hablaba de dos voluntades de Dios en la salvación. Una voluntad de Dios en cuanto a la elección de los escogidos. Es decir, que Dios en su primera voluntad ha escogido a unas personas para ser salvas. Y en la segunda voluntad entonces se habla de la reprobación, ¿cierto? En la cual Dios también a algunos ha elegido para ser reprobados o ser condenados, en otras palabras. Ambos extremos no son compatibles con lo que nos enseña con claridad la palabra de Dios. Primero, el sinergismo, como ya hemos visto en anteriores estudios de la fórmula de concordia, no es compatible con las Escrituras, porque las Escrituras dicen que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Romanos 3, 9 y siguiente nos dice: no hay justo ni aún uno, todos se han desviado, todos se han hecho malos a la verdad. Entonces ningún ser humano puede salvarse por sus obras, porque en él no hay nada bueno que pueda permitirle cooperar en la salvación. Y segundo, vemos también como un extremo nocivo y contrario a lo que enseñan las Escrituras el hablar de dos voluntades: una voluntad para elegir para salvación a algunos y otra voluntad para reprobar a otros para la condenación. Lutero siempre siguió la línea de lo que las Sagradas Escrituras enseñan, es decir, que el ser humano es el único responsable de su incredulidad y por tanto de su condenación eterna. Que el ser humano, por causa de su pecado, merece el justo juicio de Dios sobre sí, y que su recompensa es la perdición eterna en el infierno. Pero cuando nos preguntamos entonces, ¿cómo es que algunos creen y algunos no creen? Que es la pregunta que ya les había mencionado,
que es transversal al estudio del día de hoy, deberíamos decir, como lo enseñó el doctor Lutero. Simplemente ante esto, debemos cerrar nuestros labios y guardar silencio, porque simplemente no lo sabemos, pero lo sabremos cuando estemos en el cielo, en la gloria, junto con nuestro Padre Celestial. Por ahora, sería necesario tratar de entenderlo, porque caeríamos en el sinergismo tratando de decir de que una persona acepta o rechaza la gracia de Dios por sí mismo, por su propia voluntad, o caeríamos en el error de hablar de las dos voluntades de Dios, una voluntad para salvar y una voluntad para condenar, como es el problema del calvinismo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos ver que ante ese gran consuelo que nos da esta doctrina, no podemos imponer el criterio de nuestra razón para entenderlo, como ha sido el error de los sinergistas y el error de los calvinistas, sino simplemente, como bien nos aconsejaba Lutero, guardar silencio y simplemente creer, y en la vida eterna, por supuesto, que tendremos claridad al respecto de esto. Los teólogos fieles a la confesión de Augsburgo y a la enseñanza bíblica siempre han creído y creemos fielmente en la manera como Dios a través de Cristo obró nuestra salvación, y que la elección divina, por ende, se enseña como la causa de la salvación del ser humano. Y no existe nada en el hombre, ni en su libre albedrío, que motive dicha elección. Las personas que somos salvas por la gracia de Dios, no ha sido porque Dios haya encontrado en nosotros algún mérito, sino simplemente ha sido la buena voluntad de Dios para con el ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces los luteranos, como lo subraya la fórmula de concordia, creemos en la sola gracia y en la gracia universal de Dios. Es decir, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, como dice Primera de Timoteo capítulo 2, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero vamos a revisar rápidamente algunos apartes del artículo 11 de la fórmula de concordia acerca de la predestinación y de la elección eterna de Dios. Ya tenemos claro de que no podemos caer en la falsa doctrina del sinergismo, tampoco en el calvinismo, ¿cierto? Es decir, en la voluntad del hombre que coopera en la salvación, porque eso es falso, pero tampoco en creer en que hay dos voluntades de Dios, una para salvar y otra para condenar. Ninguna de esas posiciones. Creemos lo que enseña la palabra, que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como nos dice Efesios capítulo 1. Pero como no logramos por nuestra propia razón llegar a eso, entonces el consejo de Lutero es muy sabio, y es guardar silencio ante esto, porque son misterios de nuestra fe que los creemos y los recibimos por medio de la fe. La fórmula de concordia en el artículo 11 nos hace una distinción entre la presciencia de Dios y la predestinación. Dos cosas muy diferentes. Cuando se habla de presciencia de Dios, estamos hablando del conocimiento de Dios de todas las cosas antes de que ellas acontezcan.
como nos dice el libro de Daniel en el capítulo 2, versículo 28. El Dios que está en los cielos puede revelar cosas ocultas, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de los días. Es decir, la presencia de Dios es el conocimiento previo, de ahí la palabra ciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios de las cosas que han de venir. Y esta presencia entonces se extiende por igual a los buenos y a los malos, ¿cierto? Esto debe quedarnos claro, porque es el conocimiento de Dios de todas las cosas que van a pasar. En cambio, nos dice el artículo 11 en el numeral 4, en cambio la predestinación o elección eterna de Dios abarca únicamente a los creyentes, los hijos amados de Dios, y es causa de su salvación. También esta salvación la provee Dios, quien asimismo dispone todo lo que atañe a ella. Sobre esta predestinación divina está cimentada nuestra salvación con tal firmeza que ni aun las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella, como nos dice Mateo 16, 18 y Juan 10, 28, que nadie las arrebatará de su mano. Entonces, la predestinación únicamente ¿a quién abarca? A los creyentes, ¿cierto? A los hijos amados de Dios, y esta es, como nos dice allí, asimismo la base de, o la causa de la salvación. Esto es muy importante. Por eso también la confesión de fe de nosotros en la fórmula de concordia nos dice que es una doctrina de gran consuelo para los creyentes. O sea, esto no debe traernos confusión, todo lo contrario, nos trae alegría y esperanza. Saber de que Dios en su amor nos ha salvado por los méritos de Cristo, por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no es el sinergismo, ¿cierto? No es de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que nos da entonces gran seguridad. Esta predestinación, nos dice también en el numeral 5, ha de ser buscada no en nuestra razón, ni tampoco en los misterios de Dios, sino en la palabra donde también ha sido revelada. Por ejemplo, el capítulo 8 de Romanos nos deja muy claro esta doctrina, ¿cierto? A los que Dios escogió, a estos también llamó, y a los que llamó a estos predestinó, para que fuesen hechos hijos de Dios. Y Efesios en el capítulo 1 nos habla también del consuelo de esta doctrina que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, Efesios 1:4, dice la palabra de Dios: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Por eso hay gran consuelo en esta doctrina. Esta doctrina, como nos dice también en el numeral 8, nos lleva a que nosotros no la juzguemos en base ni a la ley de Dios, pero ni tampoco en base a nuestra razón, como ya lo he mencionado. Porque nos puede conducir a vivir una vida disoluta o epicúrea, o en otras palabras, una vida de libertinaje, ¿cierto? Cuando se usa el término epicúreo, recordamos que el epicureísmo era una escuela filosófica ética, que generalmente decía que la felicidad se encontraba en el placer, o sea, en darle rienda suelta a los placeres de la vida. Entonces, por eso entendemos allí como el libertinaje, sino por el contrario, esta doctrina nos lleva a vivir una vida de gratitud a nuestro amado Salvador por lo que Él hizo por nosotros. Y de esta manera vamos a querer en amor y en gratitud a Él vivir una vida de acuerdo a su voluntad.
Y allí vale la pena poner entre paréntesis, pero vale la pena mencionarlo, que es muy importante, por eso el tercer uso de la ley que se aplica a los cristianos, porque la ley va a ser la guía para nuestra relación con Dios. Y lo vamos a hacer siempre en gratitud por lo que nuestro amado Salvador hizo por nosotros. Y termino, hay mucho que decir, se emociona realmente uno enseñando esta hermosa doctrina de la palabra de Dios, pero quiero por último leer el punto 9, lo siguiente. La apreciación correcta de la predestinación ha de aprenderse solo del santo evangelio que nos habla de Cristo, porque es Cristo el que obra nuestra salvación. Allí se afirma con toda claridad que Dios encerró a todos por igual en desobediencia para tener de todos misericordia, y que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y crean en el Señor Jesucristo. Como nos enseña Romanos 11:32, Ezequiel 18:23, Ezequiel 33:11, segunda de Pedro 3:9 y primera de Juan 2:2. Pero sabemos que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mateo 22:14. Pero esto no quiere decir que el deseo de Dios sea siempre salvar a todos. Y hoy agradecemos a Dios, como nos mueve también la declaración de lo que creemos en cuanto a esta doctrina de nuestras confesiones luteranas, que solo nos queda es agradecer, porque somos grandemente consolados por esta enseñanza de la palabra de Dios. Terminamos con oración agradeciendo a nuestro amado Padre. Te agradecemos, Señor, porque has preparado, como nos dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo, la salvación en Cristo. Te agradecemos porque nos has llamado al Evangelio, no porque hayas encontrado en nosotros un mérito, todo lo contrario, sabemos que somos trapos de inmundicia y que por causa de nuestro pecado somos objetos de la condenación eterna. Pero has tenido misericordia de nosotros, dándonos a Jesús y llamándonos por medio del Evangelio a la fe, creando en nosotros la fe verdadera, para que por gracia seamos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, porque reconocemos que es un don de Dios y no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Y agradecemos por tu misericordia y tu amor para con cada uno de nosotros. Guarda y bendice la vida de todos nuestros hermanos, también de los amigos que siguen esta enseñanza de tu palabra. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Dios les bendiga en Cristo Jesús.